¿Qué tal si nos ponemos de pie un momento, por favor? Y así de pie vamos a leer Primero de Samuel, capítulo 3, versículo 1, sí, versículo 1. Esperemos que lo apliquen allá. Bueno, listos. Dice así la palabra del Señor. El joven Samuel ministraba a Jehová. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra, lean todos por favor, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Nuevamente leámoslo todos. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Así de pie, vamos a orar un momento. El tema de esta mañana es de lo personal al propósito de Dios. Repito, de lo personal al propósito de Dios. Padre y buen Dios, te damos infinitas gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesucristo, adoramos tu nombre, mi Dios. Alabamos tu presencia. Bendecimos, querido Espíritu Santo, tu santa presencia. Señor, ahora nos entregamos a este tiempo, Dios, para que nos hable, Padre. Que sea la palabra tuya revelada a nuestras vidas. Como lo hiciste en la primera celebración, háblanos en esta segunda, Señor. Por favor, guárdanos, guarda nuestro corazón, que haya entendimiento en nuestro espíritu. Revélanos tu palabra, corre todo velo, Señor. Que hoy podamos entender muchas cosas que aún de pronto pueden estar veladas, Señor. En nombre de Jesús, corre todo velo, Padre, y que venga la palabra tuya y nos direccione, aún nos exhorte y nos corrija, Padre. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Fuerte ese aplauso al Señor. Pueden sentarse, por favor, tengan la bondad. Y vamos a mirar de lo personal al propósito de Dios. Mis hermanos, lo que puede ser un momento de crisis, de vivir problemas, de tener momentos difíciles. Si yo les preguntase en esta mañana, ¿cuántos estamos pasando por problemas? A ver, ¿hay alguien aquí pasando por problemas en este momento? ¿Por dificultades? ¿Por aflicciones? ¿Hay algo que te tiene de pronto triste? ¿Alguna situación que se está presentando aún a nivel de matrimonio, a nivel de hogar, de familia, de casa, que esté pasando por dificultades? ¿Hay alguien? Quizás todos, ¿verdad? Financieramente quizás, bueno, no solamente financieramente, sino familiarmente también se puede estar viviendo una situación dura. Pero vamos a aprender en esta mañana cómo Dios, ¿sí? Cómo Dios obró, ¿sí? Cómo Dios obró en medio de dificultades de una persona, ¿sí? ¿De qué se valió Dios
cómo Dios actuó en medio de dificultades. Nos narra la palabra, nos dice que en Jerusalén, ¿sí?, en Silo, en la casa de Dios y dentro del mismo pueblo se estaba presentando una situación difícil. Y es la historia del sacerdote Elí junto con sus hijos. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba en la casa de Dios? ¿Qué pasaba dentro del pueblo? Y era que la palabra, ¿qué? La palabra escaseaba y no había visión con frecuencia. ¿Esto de qué nos habla, mis amados? De una necesidad espiritual. Escúcheme bien. De una necesidad espiritual. ¿Sí? Se estaba pasando por dificultad. O sea, como cuando en una casa falta la palabra de Dios, hay Biblias, pero no hay quien la lea. ¿En cuántas casas hay una Biblia al menos? ¿Sí se lee en la casa la Biblia? No me digan. ¿Se lee, se estudia? ¿Es el manual diario? ¿O de vez en cuando la cogemos? ¿Cada 8 días si acaso? ¿Nunca la cogemos? En fin, pasaba en el pueblo que dice que la palabra de Dios, ¿qué? Escaseaba en aquellos días. Ahora, eso era un problema tremendo, porque si no hay palabra, ¿sí?, si no leemos la Biblia, ¿cómo vamos a ser direccionados? Es complicado que una persona que no lea la Biblia sea direccionada. El tema es complicado y delicado, porque, hermanos, nosotros tenemos que reconocer algo, que aquí está el consejo divino, aquí está lo que Dios nos quiere mostrar. Yo podría preguntar, por ejemplo, ¿qué te habló Dios esta semana por medio de la palabra? ¿Qué te habló Dios? ¿Qué te dijo el Señor? ¿Estamos oyendo a Dios? ¿Cuántos estamos oyendo a Dios diariamente? ¿Cómo es oír a Dios? Aquí está. No, pastor, que yo la Biblia la tengo muy en poco. Pues hay un problema allí, porque la forma de oír a Dios es por la palabra. Usted no nota que de pronto prestamos más atención al noticiero Caracol, al noticiero RCN, al noticiero Teleantioquia, y nos estamos dando cuenta a diario de todas las noticias a nivel mundial, a nivel de Colombia, pero de las noticias divinas, de las noticias que bajan del cielo para nosotros, estamos escasos. Y eso es una necesidad por la cual estamos pasando, una necesidad espiritual. Esto en primer lugar. ¿Había qué? Había una necesidad espiritual. ¿Sí? Estamos ahí. Además de eso, vamos al capítulo 2, versículo 12. Además se le sumaba que a falta de palabra, mire lo que pasaba con el sacerdote, el que ministraba en la casa de Dios. Dice que sus hijos eran impíos y no tenían el conocimiento de Dios. Ahora, ¿no les sorprende a ustedes que todo un sacerdote, alguien encargado de ministrar al pueblo, y sus propios hijos sean impíos y no tengan el conocimiento de Dios? Como raro, ¿cierto? Suena raro eso. Había una deficiencia allí. Hermanos, si al día de mañana mis hijas no reconocen en mí y en mi esposa que les enseñamos la palabra, yo tengo que mirar, revisar qué me está pasando, porque en algo estoy fallando.
Pero ellas, si usted les pregunta y dicen, no, me enseñaron desde muy pequeñita, desde muy niña, me enseñaron el camino del Señor. Entonces uno por lo menos dice, bueno, se ha sembrado, se ha sembrado. Pero en Elí, todo un sacerdote, y que sus hijos sean impíos y no tengan el conocimiento de Dios, algo está pasando. Versículo 13, mire lo que dice la palabra allí. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. O sea, ellos, ¿qué pasaba con ellos? Menospreciaban las ofrendas de Dios. Y además de eso, de menospreciar las ofrendas de Dios, mire lo que dice el versículo 17, lo que ellos hacían en la casa de Dios. Dice que además de menospreciar las ofrendas, lo que yo les decía ahorita, el versículo 18, vamos a leer el versículo 18, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, perdón. ¿Qué tuvo que hacer Dios? ¿Qué tuvo que hacer Dios ante esta necesidad? Levantar a una persona. ¿Levantar qué? A una persona. Versículo 22, por favor, para que reemplazara lo que se estaba cometiendo allí. Los hijos de Elí. ¿Qué pasaba con las damas? Las judías. Los hijos de Elí se acostaban con las mujeres en la casa de Dios, profanando el templo de Dios y haciendo y deshaciendo. Mis hermanos, había crisis de palabra y había crisis de liderazgo. Los que podían liderar se estaban comportando ¿qué? Mal, y no había palabra tampoco. O sea que el pecado que estos jóvenes cometían era tremendamente grave. Ahora, ¿cuál era en segundo lugar? Ante esta crisis tiene que presentarse una solución. ¿Y qué solución? ¿Qué era lo que Dios quería en segundo lugar? Vayan conmigo al versículo 35, por favor. ¿Cuál era el deseo de Dios? ¿Qué se dijo Dios? Voy a reemplazar a Elí por un hombre. Mire lo que busca Dios. Queridas mujeres, queridos varones, ¿qué busca Dios? Un sacerdote que fuera ¿qué? Fiel y que hiciera conforme al corazón y al alma de Dios. Esto era lo que quería Dios. Esto era lo que quería Dios. ¿Sabe que hoy en día Dios está buscando en ti y en mí? ¿Sabe qué está buscando? Gente fiel. Lean conmigo. ¿Gente qué? Fiel. Y que hagamos ¿qué? Conforme a lo que Dios quiere. ¿Cuántos queremos ser esas personas? A ver, levanten el brazo. ¿Cuántos queremos ser esas personas? ¿Cuántos queremos ser esas personas que seamos fieles y que hagamos conforme a qué? Al corazón de Dios, al alma de Dios? Y por eso, mis hermanos, Dios estaba buscando dentro del pueblo. Ahora, ¿de qué se valió Dios? Tercero, ¿de qué se valió Dios? Vayan conmigo a 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 1, por favor. 1 de Samuel 1:1. Aquí dice la Biblia que había un hombre llamado ¿cómo? Elcana. Ojo con esto. Elcana, versículo 2. ¿Qué pasaba con este hombre Elcana, que era judío? ¿Qué pasaba? ¿Tenía cuántas mujeres? 2. Por favor, 2 suegras.
Qué bendición. ¿Cuántos hombres podemos decir que nuestra suegra es una bendición? ¿Cuántas suegras hay acá? Levanten la mano las suegras. Vamos a establecer el día de la suegra. Démosle un fuerte aplauso al Señor. A eso. Hay suegras, hermanos, tremendas. Tremenda bendición. ¿Sí o no? Mi suegra es una tremenda bendición para mí. O me quiere como un hijo. ¿Sí? Es una bendición realmente. Y mire lo que dice. Tenía Elcana 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra llamaba Penina. ¿Y qué problema, hermanos? ¿Qué problemas? Porque Penina tenía hijos y Ana no los tenía. Versículo 3, por favor. Mis hermanos, alguien podía pensar, pastor, entonces yo voy a coger este versículo para basar algo para mi vida. Yo puedo tener entonces 2. No, un momentico. Esto fue una equivocación de Elcana. No, pues que en el tiempo antiguo se permitía, pastor. Pero ya bajo el nuevo pacto en Jesús, ya no se permite, mis hermanos. No, hermanos. No, hermanos, mírenme acá. Con una es suficiente. A ver los varones, digan conmigo, con una es suficiente. Y nos sobra, ¿sí o no? Para tratarla bien, para estar, muy detallista con ella. Pero dígame, hermano, para tener 2. Y Elcana, escúcheme, no era un privilegio para Elcana. Mire el problema en que se metió Elcana acá. Dice que todos los años este varón subía a la ciudad para adorar, o sea, en Silo, subía para adorar al Señor y ofrecerle sacrificios, ¿sí? E iba a la casa de Dios. Allá estaba el sacerdote Elí con sus hijos perversos, los que dormían con las mujeres y las ofrendas las menospreciaban. Versículo 4, y dice la palabra que este hombre le daba la porción a sus 2 mujeres. Le daba a Penina y a todos sus hijos le daba una porción, una parte para el sacrificio. Versículo 5, dice la palabra, y a Ana le daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Mis hermanos, hay algo bien interesante acá. Escúcheme, todos los hombres. Dios nos ha dado una esposa. Dios nos ha dado una mujer. ¿Por qué no nos concentramos en el tiempo que nos falta en esta tierra? Primeramente en Dios y luego a vivir por esa mujer, a entregarnos del todo, a establecer parámetros de bendición para hacer sentir a esa mujer y que cuando nos vayamos de acá, pues al menos nos extrañen. Al menos digan, ay, se me fue, después de Dios se me fue lo que tenía realmente. Pero no de pronto que digan, ay, qué descanso. Honestamente, qué descanso, qué alivio. Se fue el que me irritaba, se fue el que me... Porque hermanos, así le pasaba a esta mujer. ¿Sabe qué hacía Penina con ella? Versículo 6. Mire lo que hacía cada vez que le provocaba. Dice que Penina se convirtió en una ¿qué? En una rival. En una rival para ella. La irritaba, la hacía enojar, la entristecía toda. ¿Y todo por qué? La humillaba, ¿por qué? Porque Dios no le había permitido ¿qué? Tener hijos. ¿Ustedes se imaginan la vida tan triste de Ana? ¿De qué se llenó el corazón de Ana? Versículo 7. Mire, se llenó de tristeza, se llenó de dolor, ¿sí? Y dice que la irritaba, por lo cual Ana lloraba y hasta
no comía. Miren hasta dónde un problema emocional le puede afectar a uno, que hasta ni quiera uno comer. ¿Cuántas de acá, cuántos en un problema usted ha dicho no me provoca ni comer? La depresión está fuerte, el estrés es tan fuerte que no me provoca ni siquiera comer, no puedo dormir, encerrarse uno bajo la depresión, estar bajo esa angustia, bajo esa tristeza, bajo ese dolor. Allá los que están en casa también, para ti también es esta palabra. ¿Y qué hacer en esos momentos? ¿Qué hacer en estos momentos que estaba viviendo Ana? Porque eran dos dramas. Primero, que la situación espiritual en el pueblo no era buena. El sacerdote Elí ya estaba demasiado avanzado en años y sus hijos no daban la talla, no daban la medida. En vez de estar apoyando a su papá como sacerdote, lo que hacían estos hijos eran que despreciar la mesa del Señor, despreciar la obra de Dios. Había crisis, había crisis. ¿Y qué hizo esta mujer? Versículo 8. Y es algo a lo que el Señor hoy nos está hablando. Y dice, y Elcana su marido, mire, le hizo 4 preguntas. Le hizo 4 preguntas a su esposa. La primera pregunta, Ana, ¿por qué lloras? Número 2, ¿por qué no comes? Número 3, ¿y por qué está afligido tu corazón? Cuarto, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? 4 preguntas que debiéramos de los matrimonios preguntarnos. Ustedes recordarán la última charla que tuvimos matrimonial, ¿verdad? Una noche de matrimonios. Que Dios nos hablaba sobre el qué. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Las preguntas. ¿Cómo te sientes, Ana? Esposos que están acá. Me pregunto y les pregunto, ¿cómo está tu cónyuge? ¿Cómo está mi cónyuge? Querida esposa, ¿cómo está tu esposo? ¿Cómo se siente su esposo? ¿Cuándo fue la última vez que sacamos un tiempito para hablar un poquito de cómo te sientes? Anoche, yo creo que iban siendo como las 11 de la noche. Nosotros nos estamos quedando donde mis suegros y ya estaban todos dormidos. Y me pasó algo anoche que me iba a acostar y no encontraba una cobija por ninguna parte. Y ya todos durmiendo. Y ahora verá, ¿yo qué hago? Despertar a mi suegra me da pena. Ni por venganza lo voy a hacer. Mis hermanos y mi esposa por entre dormida me dijo, no, pues coja esa que hay allá. Una de lana, pero no, eso no se lo pone a nadie, hermano. Con ese calor tan tremendo. ¿Sabes qué tuve que hacer, hermanos? Como reponerme un poquito e irme para la sala. Y allá me senté un ratico, como a esperar como ese momento emocional por la cual está uno ahí, que se quiere como enojar uno. ¿Usted no le ha pasado así? ¿A cuánto nos ha pasado así? Como que queremos enojarnos en medio de una situación difícil. O no me pasa sino a mí, no, a todos. Me senté en la sala y yo era pensando, Dios mío, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago yo? Dios, ilumíname. Cuando, hermanos, me acordé que sobre el catre donde duermo, ahí hay un tendido. Mío, no, pues con ese tendido, saben, hermanos, para la gloria del Señor, dormí plácida toda la noche. Me desperté como a las 5 de la mañana, a la hora de la oración. Y Dios mío, gracias.
Mis hermanos, ¿saben qué hubiera podido uno ahí? Enojarse, levantar a todo el mundo. Pero es que ustedes están desconsiderados, vengo cansado, ni una cobija para uno. Muchos argumentos que le bombardean, muchos pensamientos que le bombardea a uno la mente y hacer despertar a todo el mundo, se le daña el sueño a todo el mundo. Y ahí es donde nosotros tenemos que mirar cómo reaccionar, cómo enfrentar cada situación que nos pasa. Yo sí quisiera preguntarle a usted, ¿cómo reacciona usted ante algo que no te gusta? Ante un problema que se le presenta. Porque usted me podía decir ahorita, no, pastor, eso de la cobija va a ser un problema. Claro que sí, porque si le da frío toda la noche usted no puede dormir, dígame. Ah, mis hermanos, ¿cómo puede enfrentar esto Ana? Con 4 preguntas que le hace su esposo. Y termina diciendo, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Como quien dice, yo reemplazo 10 hijos. O sea que parece que sí era buen esposo. Y mire lo que Ana, ¿qué pasó con Ana? Versículo 9. Y es lo que nosotros debemos de hacer. Aquí está la respuesta en este versículo. ¿Qué hacer? Lean conmigo nuevamente. Y se levantó Ana después que hubo comido. Hizo 2 cosas que no hizo 2 cosas. Primero, se levantó. Y es hoy que tenemos que levantarnos nosotros de esa situación difícil, de ese problema que usted está viviendo, o de todas esas situaciones que se te está presentando y se me está presentando. Hoy nos direcciona el Señor a esto, a que nos levantemos en primer lugar. Segundo, ¿qué hizo Ana? Comió, porque había dejado hasta de comer por el problema. Comió y bebió en Silo, o sea, no fue que tomó unos tragos, sino que esta es la sobremesa que llamamos nosotros. Amén. Y dice, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, lo tercero que hizo Ana fue que se fue ¿para dónde? Ayúdenme, ¿para dónde se fue Ana? Para la casa de Dios. Hermanos, muy contrario a lo que muchos hacemos. ¿Por qué no volviste? No, muchos problemas. ¿Por qué no te volviste a congregar? No, muchas dificultades. Les pregunto, iglesia, ¿nos está mostrando la Biblia que eso es correcto? Que cuando tenemos problemas nos aislemos, nos dejemos de congregar, que no nos visite nadie, que no nos llame el pastor, que no me llame mi líder, que nadie que pregunte por mí, a nadie le interesa lo mío, y aislarnos más bien. ¿Qué hizo Ana? Por el contrario, se levantó y se fue ¿para dónde? Se fue para la casa de Dios. ¿Y qué hizo Ana? Versículo 10, mire lo que dice la palabra. Ella, ¿qué tenía en su alma? Amargura. Ella estaba amargada, pero aún así hizo algo muy tremendo. Aún con amargura de alma, o sea, con tristeza, con dolor, oró a Dios. Y lloró abundantemente, o sea, se desahogó con el Señor. Mis hermanos, cuando me dio eso a mí anoche, porque les soy muy sincero, hermanos, trató eso de descomponerme anoche, de no gustarme. Mi esposa ya acostadita, mi suegra durmiendo ya, mi suegro también, mi hija por allá arriba también, durmiendo. Y vea, todos ya se acostaron y ni siquiera me dejaron una cobijita por ahí, hombre. Como que no valgo nada. Y muchos pensamientos, vea. Yo soy el de menos acá. Y el diablo atizando, vea, si ve cómo lo tiene, vea. Ese es el amor que viene. Y el día del padre, sí, ay, el mejor padre del mundo. Porque se ríen, hermanos. Eso no me pasa sino a mí. A usted no. Ay, hermanos, y yo
que explotó, que era como explotar anoche, como despertar a todo el mundo y dañarle el sueño a todo el mundo. Que esa es la reacción que humanamente uno quiere hacer, ¿verdad? No, hermanos, me senté allá en un mueble y como que descansando un poquito, a ver qué hacía y orando al Señor, me iluminó para coger la cobija, hermanos. Y miren, hermanos, todo se solucionó, no desperté a nadie, tomé agüita, no desperté a nadie, me acosté calladito. Pero me había pasado otra cosa antesito de esa, que me estaba como picando, como el bichito ahí de quererme enojar, ¿sí? Porque yo no quería arroz antes de acostarme, sino una arepita pequeña. Y me dicen en la casa, no, pues eso es lo que hay. Pues, me tocó comerme este arroz y eso engorda de noche. Yo no quiero eso, yo no quiero. Decía, no lo expresé, pero sí. Y me coge lo de la cobija y me remata eso, hermanos. Mi hermanos, así comienza una pelea en la casa. Así puede comenzar un disgusto en la casa. Y terminar con una discusión y terminar todo el mundo descompuesto. Y ya para acostarnos, palabras ofensivas, muchas cosas, mis hermanos. Pero mucho cuidado, que aquí el Señor nos está dando la respuesta. Si en un momento emocional fuerte tuyo, mío, vamos a Dios y le contamos lo que nos está pasando, encontraremos, ¿cuántos creen que encontraremos la solución? Le damos un aplauso al Señor. Llegué yo, perdónenme los de la cámara, me sentí así, hermanos, en ese mueble así. Y yo era, ay, ¿qué hago, Dios? ¿Qué hago? Y veía yo y todo oscuro alrededor. Y todo el mundo durmiendo ya plácidamente. Yo, ¿qué hago, Dios? Y me iluminó el Señor, mis hermanos. Me acosté contento, ya todo volvió en calma. Y esta mañana, y para acabar de completar, veo el WhatsApp y mi esposa, amor, a las 5 de la mañana me puede traer cafecito. Y yo veo ese mensaje y la cobija de anoche, ¿qué? Y entonces paso allá y regreso mi mente a la palabra. El amor todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera, sea con cobija o sin cobija. Calenté el agua panelita, calenté la leche, como a mi esposa le gusta el cafecito, y se lo llevé, amor, ¿cómo amaneciste? Tenga el cafecito. Hermanos, cosas que Dios trata con uno, cosas que Dios le habla a uno, tan sencillitas, pero yo hubiera podido decir, no, sí, para eso sí están listos, para que traiga cafecito, la salamería. Hermanos, y ahí es donde la relación matrimonial comienza como a deteriorarse. Ahí es donde Dios prueba si el amor de Dios si está en uno. Si yo le sirvo a mi esposa por interés, ¿sí? ¿O por qué? ¿O porque la amo de por sí? Entonces, mis hermanos, eso fue lo que hizo Ana. Recordarán ustedes cuando Jesús estaba angustiado y triste, ¿qué hizo? Ayúdenme, ¿qué fue lo que hizo? ¿Se fue para dónde? Se fue al monte de los olivos, ¿a qué? A orar, a desahogarse. Porque, hermanos, levántenme la mano y me dicen, por favor, ¿cuántos hemos pasado por momentos emocionales duros? A ver, para no sentirme yo solo esta mañana. ¿Sí o no? Duros. ¿Sí o no? Duros. Quizás esta mañana usted antes de venirse, usted ahí donde está sentado en cuerpo, pero su mente está en otra cosa, está pensando otra cosa. Y mis hermanos, eso que hizo Jesús en el monte de los olivos, angustiado antes de ir a la cruz, fue lo que hizo Ana. Fue a la casa de Dios y dice que ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Varones, hermanas,
Hermanos, Ana no se fue para la cantina. Ana no pidió media. ¿Me están entendiendo? ¿Estamos comprendiendo? Ana no prendió el cigarrillo. Ana no cogió droga. En otras palabras, perdónenme la redundancia, no cogió para drogar su cuerpo. Ana fue a la presencia de Dios y oró. Ahora, devolvámonos. ¿Cuál era el deseo de Dios? Ayúdenme, ¿cuál era el deseo de Dios? Buscarse a quién. A un hombre, a un sacerdote, o a un hombre, perdón, convertirlo en sacerdote fiel para que reemplazara a quién, a Elí y a sus hijos. Ese era el deseo de Dios. Y aquí Dios está permitiendo, se está valiendo de una mujer que era estéril. Dios quería sacar de la nada, sacar del problema de valerse mejor del problema de una mujer para sacar a un hombre que agradaría el corazón de Dios. Quiero decirle algo. Dios en esta tarde se quiere valer de su problema, de su dificultad, para sacar algo bueno para la gloria de Él. Amén. Para el propósito de Él. Aló. Mucho cuidado, porque en medio de problemas la podemos embarrar peor. Porque podemos volver nuestra tragedia o convertir nuestra tragedia en un problema. Ana no. Ana se levantó y aunque su corazón estaba lleno de tristeza, de dolor, de aflicción, de amargura, oró a Dios y lloró abundantemente. Edwin, por favor, versículo 11, tenga la bondad, mi hermano querido. E hizo voto. Mire la oración que hizo una mujer afligida. Dios, oh Jehová de los ejércitos, si te dignas mirar mi aflicción y te acuerdas de mí y no te olvidas de mí y me diere un hijo varón, yo lo voy a dedicar todos los días de su vida a ti y no pasará. En otras palabras, lo convierto en nazareo, que se convierta en nazareo, o sea, no pasará navaja sobre su cabeza. Mire la oración que es una mujer afligida, mis hermanos. ¿Sabe qué aprendemos acá? Una humillación tremenda. Yo le decía anoche, Señor, acuérdate de mí, ayúdame por favor, Dios, que no la vaya a embarrar. Soy tu siervo, soy pastor, Señor, ¿cómo la voy a embarrar? No puedo, tengo que comportarme bien. Mis hermanos, como hijas, como hijos de Dios, no la vayamos a embarrar en un momento emocional duro, difícil. Ojo con eso, tenemos que tener mucho cuidado. Y sabe, versículo 12, vamos al versículo 12. Y para acabar de completar, el sacerdote que estaba al pie de ella le observaba su boca, cómo oraba. Y mire lo que le dijo Elí, versículo 13. ¿Qué hizo? ¿Qué pensó Elí de ella? Que estaba ¿qué? Borracha. Que estaba borracha. Versículo 14. Entonces le dijo Elí, no solamente lo pensó, sino que le dijo, mujer, ¿hasta cuándo estarás borracha o ebria? Digiere tu vino. ¿Saben, hermanos, que aquí encuentro yo a una mujer ya sana en su corazón? Escúcheme, estaba sana en su corazón. Porque mire cómo le contestó Ana
al sacerdote. ¿Cómo le contestó Ana? Versículo 15. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, con esa calma, soy yo una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Hermanos, una persona que está así le puede contestar calmadamente, puede contestar calmadamente. Una persona que está enojada, triste, afligida, puede contestarle a otra así. Es imposible, es difícil. Pero hermano, ¿sabe qué marcó la diferencia? Que Ana se levantó y ya se estaba desahogando con el Señor. Saben, hermanos, que cuando nosotros no nos desahogamos de la forma correcta, saben, agrandamos el problema, agrandamos la enemistad, comenzamos a hablarle duro a la gente, a insultar a la gente, sea en el sitio de trabajo, sea dentro del matrimonio, sea en el hogar. A veces enojado, ¿sabe cómo contestamos? Le voy a ilustrar esto. Pues no está viendo. ¿Sí o no? ¿Cómo más contestamos? Ayúdeme. ¿Cómo más contestamos? ¿Cómo? Ahí se están hablando entre esposos. Pero usted sí. Pues lógico. ¿Sí o no? Pues lógico. Usted sí. Como que cada día es peor. Y así, hermanos, ¿sabe cómo le hubiera podido contestar Ana al sacerdote? De la peor forma. Y déjeme decirle, haber salido de la casa de Dios como enojada y decir: yo por aquí no vuelvo. ¿Qué se está creyendo ese sacerdote? Porque, hermanos, en otras palabras, Elí cometió una imprudencia. ¿Qué imprudencia cometió Elí? Juzgándola. ¿Sí o no que la estaba juzgando? ¿Sí o no que la estaba calumniando? Porque pregunto a la iglesia, ¿Ana estaba borracha? No, Ana tenía un problema personal. Hermanos, esto nos da una lección a nosotros. Cuidado cuando juzgamos. Ay, yo la vi esta mañana, pero me pareció como que está brava conmigo, como que está bravo conmigo. Yo no sé, pero yo le vi como una. ¿Cuál, hermano? ¿Cuál vi? ¿Cuál sentí? Hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos, con lo que pensamos. Miren, nosotros tenemos que conectar el cerebro con la boca y la lengua, con el corazón, pero antes que eso, con la voluntad de Dios y trasladarlo a la palabra de Dios. Saben, hermanos, Elí se equivocó acá, pero la contesta de esta mujer, ¿sabe qué hizo? Versículo 16, mi hermano, ¿sabe qué le dijo Ana? No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Ella le expresó cómo se sentía, pero de la forma más respetuosa y más calmada. Versículo 17, Elí, ¿cómo le respondió el sacerdote? Ve en paz, el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Quiero concluir con esto. ¿Sabe dónde estuvo la bendición? Que Ana, por un momento emocional, no se tiró en el propósito de Dios. Mis hermanos, saben, nosotros tenemos que aprender una cosa. Vuelvo a hacer la pregunta del comienzo. ¿Cuántos de los que acá, honestamente, sinceramente, estamos pasando por dificultades? Levanten el bracito. ¿Cuántos están pasando por dificultades? Bueno, para ti yo le quiero decir algo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a cuidarnos. Vamos a cuidarnos. Escúcheme bien. Minutos de atención, segundos de atención. Vamos a cuidarnos de hoy en adelante.
lo que estamos pensando, lo que estamos hablando y lo que estamos haciendo. Porque quizás con lo que estamos pensando y lo que estamos hablando no estamos permitiendo el obrar de Dios. Dios nos quiere llevar por el camino correcto, pero nosotros con nuestro hablar nos estamos tirando en el propósito de Dios. Me llamó mucho la atención anoche. Fui muy ministrado con la palabra que se dio anoche acá, por la parejita de jóvenes que estuvo predicando acá en jóvenes, donde un hombre desde una cueva le dijo a Dios que lo protegiera, que no dejara que los enemigos lo mataran. Y hasta le dijo: Señor, envía una roca para que no me vean los enemigos y tapen en esta cueva, tapen la entrada y no vayan a ingresar a matarme. Y saben, hermanos, apareció una arañita y comenzó a tejer toda la boca de la roca, de la cueva, perdón. En vez de una roca, todo empezó a tejer toda la boca de la cueva. Cuando llegaron los enemigos a la boca de la cueva, dijeron: no, pero ahí no puede haber nadie. No puede haber nadie, porque si entra alguien, rompe la telaraña. No, ahí no hay nadie. Y se siguieron de largo. Y comienza el hombre y le dice: Dios, te dije que era antes de eso, te dije que era una roca. ¿Por qué apareció una telaraña? Eso no me va a librar ni nada. Y hermanos, ¿sabe una cosa? Decían anoche estos jóvenes, decían: la mala idea mía puede ser, no puede ser la buena idea de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Una cosa pensamos nosotros y otra cosa es lo que Dios tiene para nosotros. Para este hombre, que era lo mejor, una roca. ¿Y sabe qué le dijo Dios? Hijo, para usted salir de esa roca, para usted salir de esa cueva, una roca es difícil, no la puede usted mover. Mas una telaraña la puede romper más fácil. Ellos creyeron, los enemigos, que creyeron que no había entrado nadie y él estaba dentro en la cueva. Mis hermanos, la solución que Dios tiene para tu problema es mejor o va más allá de lo que usted y yo estamos pensando, creyendo, aún esperando. No lo tomemos, escúcheme, lo que nos está pasando, no lo tomemos como que el mundo se nos acabó, como que ya aquí no hay nada que hacer. En Dios hay solución. Y saben, hermanos, después ¿qué ocurrió? Dios le dio el hijo a Ana. Ana lo lleva al templo. Su nombre, Samuel. Y dice la palabra, primero de Samuel 3:1, que Samuel ministraba. Ese término ministrar en hebreo, 3:1, capítulo 3, versículo 1, ese término ministrar es servir a Dios. Samuel servía a Dios. O sea, de una dificultad de Ana, de un problema tremendo, Dios sacó ¿qué? Dios sacó lo mejor. Amén, hermanos. Déjeme decirle que de su problema y su dificultad, tengamos mucho cuidado cómo vamos a reaccionar de aquí en adelante, porque Dios se quiere glorificar, pero según sea su actitud. ¿Cuántos estamos de acuerdo? De acuerdo a nuestra actitud.
aquí entre nos, ¿no es cierto que Ana se hubiera podido tirar en esa bendición? Ayúdeme, ¿sí o no? Por ejemplo, si Ana toma el camino de la depresión y se deja llevar por su situación, ¿qué ocurre con Ana? Nada ocurre. No hubiera tenido el hijo. Si Ana se deja llevar por la amargura, pierde todo. Si Ana se enfrenta a Penina, se le convierte en un conflicto todos los días, una peleadera, y se enfrenta a solucionar el problema por sí sola. ¿Qué hubiera ocurrido con Ana? Peor, porque se hubiera vuelto una enemistad con su rival, digamos así. Pero Ana tomó la mejor decisión. ¿Cuál decisión tomó Ana? De ponerse en las manos de Dios. Y Dios trajo solución para ella. Déjeme decirle una cosa. El camino de Jesús a la cruz fue un camino lleno de ¿qué? De obstáculos y de adversidades. Pero en medio de eso, el Señor sacó la mejor parte. ¿Cuál mejor parte? Yendo a la cruz. Y nosotros somos el resultado de que Jesús no se dejó llevar por su momento emocional, sino que encomendó su vida y su causa en las manos de Dios. Y hoy por hoy el mundo entero tenemos redención por su sangre, porque Jesús no se dejó gobernar por sus emociones. Dígale al que está a su lado: no se deje gobernar por sus emociones. Yo voy a hacer lo mismo, porque nuestras emociones, diga conmigo, mis emociones me traicionan y me dañan el caminado. Pero cuando yo encomiendo mi vida al Señor, es la mejor dirección que el Señor tiene, y de ahí sacará el mejor partido el Señor. Saben, hermanos, de la nada, de un vientre, mejor, de una matriz estéril, Dios sacó uno de los mejores hombres en Israel, Samuel, como sacerdote y como profeta. De la nada Dios sacó lo mejor. Quiero decirle que hoy, de su nada, de su problema, de su dificultad, Dios puede sacar lo mejor para su honra y para su gloria. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos queremos hoy? ¿Cuántos queremos hoy dejar todo en las manos de Dios? Que Dios nos ayude. Estos días fueron o han sido días duros, mis hermanos. Les soy muy sincero. Tuve unos días la semana pasada difíciles. No sé por qué nos ha dado duro la muerte de la señora donde hacíamos la célula. Ahí ya no hay nadie en este momento. Hay como un joven ahí, el nieto de ella durmiendo, pero solamente va a su trabajo, vuelve a dormir, sale a su trabajo, y esa casa es sola, hermanos. No hemos podido volver a hacer la célula ahí. Estamos buscando otra casa. Mis hermanos, es como una desolación allí, como algo tremendo. Pero también en esos momentos que no entiendo, le estoy preguntando al Señor: Señor, ¿y ahora qué? Por estos lados, ¿ahora qué, Señor? ¿Qué rumbo tomamos? ¿Qué casa escogemos para seguir la célula? Para seguir reuniendo gentecita para la gloria tuya. Y es, hermanos, como que en esos momentos que usted no entiende, que yo no entiendo, que muchos pensamientos pasan. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo podemos volvernos a... ¿Qué hacemos, Dios? Y es como que el Señor nos dice: hijo, te voy a revelar qué hacer
espera un momento, deja que yo todo lo tengo planeado. Hermano, no nos pasa así en esta tarde a nosotros. No nos pasa así, que queremos como recibir ese direccionamiento de Dios. Pero sobre todo, dígale al que está a su lado, no la vamos a embarrar. No la vamos a embarrar, ¿sabe por qué? Porque una actitud nuestra, un paso que demos, hermanos, en nuestra propia carne, puede echar todo a perder. Puede echar todo a perder. Yo pienso que si Ana hubiera dado un mal paso, todo esto no se hubiera dado para la bendición de ella y la bendición de todo un pueblo. Porque Dios levantó a Samuel como ese hombre de Dios. Si usted lee los primeros 3 capítulos o aún los capítulos siguientes de primero de Samuel, se va a dar cuenta hasta dónde Dios llevó a Samuel y qué clase de hombre fue. Aunque sus hijos fallaron después, claro está. Pero este hombre se caracterizó por ser un hombre de Dios. ¿Cuántos queremos hoy el propósito de Dios? Pónganse de pie, tengan la bondad y vamos a orar para terminar. Allá en su casa, ponte en pie también, en su sala, donde quiera que esté. Mis hermanos, vamos a estar delante de la presencia de Dios. Ahí donde tú estás, ven al Señor. Entrégale su vida al Señor. Dile: Señor, a pesar de mi dificultad, sabe el momento por el cual estoy pasando, Dios. Cosas que no entiendo, Dios. Cosas que no entiendo, Padre. Ana quizás no entendía lo que estaba haciendo, quizás. Pero fue a Dios, fue a la persona correcta. Estuvo en el momento correcto, fue al lugar correcto, que fue la casa de Dios. Hoy estamos en el lugar correcto, con la persona correcta, que es nuestro Dios. Levante sus bracitos al Señor. Puede contarle su dificultad. Puede abrirle tu corazón. Quizás usted esté pasando por una prueba matrimonial, por una prueba de familia, por una prueba financiera, por una prueba de algún problema que haya con un familiar, con un vecino, con un empleado, con un compañero de trabajo, de estudio, en fin, no sé, un vecino. Entrégale esa situación al Señor. Dile al Señor: Señor, no quiero dejar que mis emociones entren y jueguen un papel en mi vida de quererme gobernar y direccionar, porque la embarro, Señor. Que no sea apresurado para hablar, que no me deje llevar por mi primer pensamiento, que no me deje llevar por lo que primero quiero expresar y hablar locamente, ligeramente, Señor. Que lo que escuche Dios no me deje influenciar para embarrarla, Padre. Espiritualmente, levántanos, Señor. Ahí donde tú estás, levanta tu corazón al cielo y como Ana, cuéntale al Señor hoy cómo te sientes. Querida esposa, ¿cómo te sientes hoy? Amado esposo, ¿cómo se siente hoy? Querido hijo, ¿cómo se siente hoy? Querido hermano, ¿cómo se siente hoy? Querido amigo, el Señor te ha traído con un propósito. El Señor sacó de un vientre estéril, de una matriz estéril, sacó a un hombre conforme al corazón de él. Se valió el Señor de una dificultad. Escogió el Señor a una mujer que se humilló,
quebrantó su corazón, que quebrantó su orgullo de mujer, que se sobrepuso de una tristeza, de una congoja, de una amargura, de una tristeza grande, que se sobrepuso. Dios se valió de ello para bendecir a todo un pueblo, bendecir la casa de Dios y bendecir a esta mujer llamada Ana para darle un hombre conforme, un hombre fiel, conforme al corazón de Dios, para que ministrara a todo un pueblo, llamado Samuel, ese hombre. Hoy el Señor está buscando unas buenas actitudes. Levante sus brazos al Señor y dígale: Señor, ayúdame por favor, Padre, que en esos momentos emocionales fuertes, que en esas reacciones que emocionalmente quieran tomar mi vida, no vaya a tomar, Señor, caminos incorrectos, actitudes incorrectas. Levanta tus brazos al Señor y dile: Señor, te entrego todo mi ser en esta tarde, Dios. Te entrego desde la coronilla de mi cabeza hasta la planta de mis pies, Señor. Mis sentimientos, mis emociones, mis pensamientos. Te entrego mi mente, Señor, mis emociones y mis sentimientos, Dios. Padre, que en un momento de desespero, que en un momento de tristeza y de congoja, de aflicción, de dificultad, no salga la carrera a lo que primero resulte, Señor, sino que más bien pueda esperar en la presencia tuya. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío, dijo David. Señor, gracias. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Hermanos, en esos momentos, en esos estados emocionales, espera en Dios. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Padre, te damos gracias en esta tarde, Dios. Toma a mis hermanos, toma sus casas, sus hogares, y como levantaste a Ana, Señor, nosotros podemos hoy también levantarnos y tomar la mejor opción y la mejor actitud, para que venga la respuesta del cielo, para que venga la respuesta de Dios. Si hay alguna persona que ha venido por primera vez, querido amigo, querida amiga, entrégale tu vida a Jesús. Tú necesitas a Jesús. Ábrele tu corazón hoy para que entre el Señor a tu vida. Dile hoy con estas palabras que te voy a conducir: Señor Jesús, abro mi corazón, te invito a mi vida. Perdóname todos mis pecados. Hoy te acepto, te recibo como el Señor y el Salvador de mi vida. Perdóname, Señor, mi vida pasada, y tu sangre preciosa me limpien de todo pecado. Inscribe mi nombre hoy en el libro de la vida. Gracias, Señor, quiero ser tu hijo. Gracias, Dios. Levante sus manos al cielo, mi hermano querido, su corazón, y dile al Señor que usted le entrega su vida. Mis hermanos, que Dios nos ayude a discernir todos los tiempos y que no nos vayamos a dejar llevar por una ira,
por una incomodidad, por algo que no estemos de acuerdo. No nos dejemos llevar para decir vulgaridades, para pensar mal, para crear enemistades, para insultar a los demás. No nos dejemos llevar justificando los momentos, ni las emociones, ni los sentimientos. Solo esperemos en el Señor que Él tome control de nuestra boca y nuestra lengua, de nuestra mente y de todo nuestro ser. Digan conmigo: Padre y buen Dios, te entrego mi vida. Ayúdame, Dios, a tomar el camino correcto y afrontar la vida de todo lo que se me presente con la mejor actitud. Una actitud agradable delante de tus ojos. Gracias, Señor. Amén y amén. Padre, oro por la iglesia. Pido tu bendición y tu dirección. Ayúdanos, Señor, a salir adelante y muéstranos que aún en medio de crisis y de problemas, ahí está la mano del Señor para sacarnos adelante y victoriosos en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Quiero preguntar, ¿hay alguien que hizo esta oración de entrega por primera vez? ¿Hay alguien? Levante su bracito. ¿Alguien lo hizo por primera vez? Bueno, Dios los bendiga, mis hermanos. Dios los guarde. Que tengan una semana muy bendecida. Y llevémonos esta palabra. Reaccionemos de la mejor manera. Con calma, confiando y dependiendo de Dios. A todos los de la transmisión, Dios los bendiga y Dios los guarde. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias. Tu palabra dice que aunque pase por el fuego no me quemaré, y si paso por las aguas no me ahogaré. Aunque haya oscuridad, con fe caminaré, pues tú siempre vas conmigo. Tu palabra dice: no hay justo que tú hayas desamparado. Eres pan para el hambriento y el necesitado. En mi mesa nunca, nunca ha faltado. Tu provees y no has fallado. Yo